Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Hoy ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de entrevistas acá en Legal Lab por divoxradio.com. Tenemos a Patricia Hansen de entrevistada. Oye, repasamos su vida, su experiencia. La verdad es que yo converso con la Pati y es aprender. Y ahora vamos a hacer un poco de eso. Vamos a hablar, no es un interrogatorio, sino que es una, digamos, clase magistral para nuestros auditores y auditoras. Porque, bueno, Pati hoy día está ahí a cargo de un levantamiento de capital, no nos puedes contar ningún detalle ni nada, pero mira, según tu experiencia y de acuerdo a lo que tú estás viendo hoy día, ¿cuáles son los principales aspectos claves que un emprendedor tiene que tener como preparado cuando quiere pensar levantar capital por primera vez o prepararse para levantar capital? Sí, hay que tener muy claro, a ver, de un principio obviamente hacia dónde uno va, pero también Ujú, dónde uno está. Como que ser consciente de las capacidades que uno tiene, ya sean los recursos instalados o las capacidades de los equipos, etc. ¿Por qué es eso? Porque si uno va con un relato de yo quiero hacer esto, es como ya genial, me encanta la idea, pero tiene que tener obviamente un match con lo que uno puede ofrecer o puede en el fondo lograr. Tiene que haber un cierto ujú. sentido de realidad. Y ese sentido de realidad tiene que ver con, obviamente, esas capacidades, los recursos que se tienen, pero también de los tiempos y de el lugar en donde uno está inserto. Porque una primera ronda de inversión, que es cuando uno quiere medianamente validar de que hay algo ahí, o sea, eso es lo único que tú quieres validar al Ujú. principio. No es escalar, no es invertir masivamente en capacidad instalada, sino que es validar de que hay una hipótesis de que hay alguien que está interesado. Dicho eso, muchos emprendedores dan por obvio lo que vendrían siendo las dificultades inherentes del mercado en la región en la que están insertos. No es lo mismo Ujú. decir yo voy a hacer esto gigantesco desde Chile que decir yo voy a hacer esto gigantesco desde Estados Unidos cuando estás trabajando en el departamento de ingeniería del MIT, por ejemplo. Entonces Ujú. a eso me refiero con el sentido de realidad. No es que no sea posible, pero hay que tener una cierta coherencia entre lo que uno dice que quiere hacer y que dice que puede hacer. Y lo segundo tiene que ver de ese sueño que uno tiene, separarlo en partes más pequeñas, que yo le llamo en el fondo hipótesis. ¿Qué es lo primero que tú quieres validar? Es el interés de que efectivamente hay algo ahí, porque esto no es un invento, va a ser eventualmente una empresa, una innovación, por lo tanto tiene que tener un asidero de alguna manera en el mercado. No tiene que ser una venta de manera directa, pero sí tiene que validar ciertas hipótesis. Y los emprendedores muchas veces tienden a ignorar ese proceso. Está muy de moda esto de tirarse a lo grande, de levantar mucho dinero y gente que sale en el diario. ¡Wow! Sí, muchos de ellos tienen empresas sólidas y que efectivamente están creciendo de manera sólida, pero no necesariamente puede ser el caso de uno. Y creo yo que para partir es bueno ser no sé si cauteloso, pero responsable con las hipótesis que uno quiere validar. Porque si uno dice, mira, yo voy a validar esto, es acotado, es ambicioso igual, pero es acotado, levanto capital para esto, estos fueron mis resultados, después de una siguiente ronda, como que sigue un flujo natural y es creíble. Nosotros los seres Ujú. humanos tendemos a premiar mucho de manera inconsciente lo que es la consistencia en los relatos, en todo. Por lo tanto, empezar con una hipótesis totalmente abarcable, cumplirla y después pasar a una siguiente etapa, probablemente te sienta las bases para poder levantar capital de una manera bastante más sostenible y especialmente en tiempos de ciclos económicos negativos. Yo sé que el Ujú. relato anterior estaba muy enfocado antes hacia el crecimiento, la palabra utilidad no existía, o sea, y en San Francisco la palabra utilidad realmente no existía, y hoy en día sí, y uno está en un escenario económico que es totalmente distinto, por lo tanto, incluso lo que quieren escuchar inversionistas de mucho riesgo, igual quieren escuchar algo de certeza, y esa certeza se logra cuando uno logra empaquetar algo de una manera, ¿cómo se dice?, acotada. Y también uno puede en el fondo partir de decir, bueno, yo quiero hacer esto, gigante título, empezando por esto. Y eso está perfecto porque estás dando la visión de largo plazo, pero también estás siendo realista de que tienes que partir por algo medianamente sólido.
El concepto o sentido de rondas y planificar rondas y que al final el levantamiento de capital es casi, o no es casi, es una actividad permanente como dentro de los desafíos de los fundadores. Muchos fundadores no lo tienen tan internalizado. Algunos dicen o piensan que puede levantar capital una vez y no que tienen que estar pensando cada 18 o 24 meses y eventualmente ir concatenando las rondas. Al final del día, Pati, cuando tú tienes que ir levantando capital y probablemente vas de una a otra ronda, la primera en Chile, la otra fuera, ¿cómo vais de alguna forma también tú como asesora viendo las conversaciones con con los inversionistas, con los fundadores? ¿Cuáles son esas principales diferencias? Y grafiquémoslo más acá. FaceLab ya levantó una serie A, ahora va por una serie B. ¿Cómo cambian las conversaciones que tú tienes con todos los interlocutores? Sí, cada una de las series, para los que están escuchando, cada serie en el fondo tiene como un propósito. Generalmente es esperado que se cumplan ciertos hitos dependiendo de la serie. Generalmente una serie es como para escalar, se espera escalar, que es distinto obviamente a lo que uno esperaría de una serie semilla, que es como para validar estas hipótesis iniciales y ir generando como este interés en el mercado. Un inversionista en una serie semilla o una serie A, que puede ser una serie A Ujú. pequeña, quiere validar de que va por el buen camino. No necesariamente lo tiene todo resuelto, pero va por el buen camino y está construyendo las bases para poder eventualmente en una serie B escalar igual, la subsiguiente. En el caso de pensar de levantamiento de capital, yo creo que es algo que está muy relacionado al riesgo, obviamente, del negocio y por lo mismo a el riesgo de las necesidades financieras asociadas. No todos los negocios necesariamente van a tener rondas de capital con inversionistas externos. No solamente el tener inversión tiene que ver con la parte del capital propiamente tal, el patrimonio. ¿Y por qué digo esto? Porque hay empresas que les ha ido muy bien, en el caso de MailChimp, por ejemplo, que no Ujú. tiene capital externo, o sea, son sus fundadores y sus fundadores, pero esto es posible obviamente con un producto que es totalmente digital, que por lo tanto tiene bajos costos de desarrollo, que es muy distinto, por ejemplo, a una empresa de base científica. Entonces esto también lo conecto con lo que era antes el sentido de realidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo lograr? ¿Cómo puedo ser más efectivo con el capital que tengo, ya sea propio o de terceros? Y lo último que quería decir es el hecho de ir pensando el ecosistema de estas inversiones. Al final somos humanos. Todo lo que tiene que ver con seres vivos tiene que ver con un ecosistema, que es básicamente cómo interfieren unos con otros. Creo yo que para poder diseñar una estrategia de levantamiento de capital es súper importante entender cuáles son los ecosistemas en los que yo quiero estar insertos y en qué intensidad quiero estar con uno u otro. Entonces, por ejemplo, en un caso de una ronda que estoy recién empezando a validar, a entrar en el mercado, todavía no tengo nada probado, efectivamente tener un ecosistema de personas que me permitan entrar de una manera más fácil es algo que para mí va a ser muy beneficioso. Ahora, si yo ya tengo esas entradas de mercado, tengo contratos, ya tengo a los grandes actores del mercado como clientes, por ejemplo, quizás me interesa más desde el punto de vista no tan estratégico, pero quizás me interesa mucho más desde el punto de vista de, ¿tiene la espalda financiera suficiente para poder ponerse con lo que yo necesito de capital de trabajo para poder funcionar y satisfacer la demanda que tengo? Entonces, el Mm. ecosistema va a tener como los mismos actores probablemente, pero en distintas intensidades. Es como un ecualizador finalmente. Cómo voy moviendo esas fichas una y otra para poder lograr el equilibrio dentro de esto que yo necesito lograr, dadas las hipótesis que cada ronda de inversión tiene. Hay empresas que incluso ya bastante más avanzadas se da que hacen, emiten deuda. Airbnb, por ejemplo, dentro de sus rondas de financiamiento, una de ellas fue con deuda bastante grande. Porque claro, ellos no necesariamente tenían un riesgo en esa ronda, en ese minuto, quizá hoy en día sería distinto, no había un riesgo asociado en las hipótesis, sino que simplemente había un desfase en las necesidades de caja con lo que Ujú. actualmente, o sea, lo que en ese minuto tenían en caja. Oye, y estamos en un escenario de que la plata está súper cara y por lo tanto, como tú dices, ya las preguntas son muy distintas, hay menos humo, menos FOMO de inversión y más inversión responsable quizás. ¿Cómo ves tú el escenario para este año en general?
y para el ecosistema chileno en cuanto a inversión. Y de hecho, tú estás estás más encima en un área donde tú tienes biotecnología, tienes ciencia. ¿Cómo ves el escenario en el desafío que tomaste? Sí, es un año más difícil que los anteriores. No tengo clara cuál es en el absoluto, como en el vacío, si esto es un año difícil o no, pero obviamente es Ujú, difícil comparado con los anteriores, que era una bonanza súper grande. Entonces el contraste es altísimo. Em, Creo yo que toda aquella compañía que está trabajando en problemas que tienen mucha prevalencia por mucho tiempo, que la van a seguir teniendo y que por ende la oportunidad de satisfacer ese dolor en el mercado va a seguir existiendo, creo que esas empresas sí tienen buenas oportunidades de levantar capital porque es algo que no se va a ir de la noche a la mañana. Son dolores que la ujú, humanidad como un todo sí va a querer solucionar y especialmente si son dolores duros que no son solamente de interés desde el mundo del desarrollo de los negocios, sino que hay intereses de otros. De nuevo volvemos al ecosistema. ujú. En el caso, por ejemplo, una empresa base científica como FageLab, trabajando con fagos, con bacterias, pasa a ser también un interés público, de salud pública, un Ujú. interés como de multiindustria, que puede ser muy distinto a lo que vendría siendo una compañía que soluciona un problema, pero que es algo que la gente igual podría vivir tranquilamente con eso. Entonces, tener mucho ojo con las soluciones que se están proponiendo. Las empresas digitales, por la facilidad que tienen, tienden a veces a caer en eso. El SaaS B2B, ya estamos invadidos de bastantes SaaS B2B, si bien Ujú. hay hartas oportunidades, uno tiene que ser consciente de que esas barreras de entrada son bajas. Em, pero sí, yo creo que finalmente somos los mismos humanos, siempre y cuando seamos los mismos humanos y tengamos los mismos problemas y esos problemas sean igual de grandes, va a haber dinero para solucionarlos. Porque no solamente van a haber emprendedores tratando de solucionarlos, sino que las grandes industrias, en el fondo, la industria como un todo, va a estar buscando solucionarlo de manera activa, especialmente cuando tenéis problemas que también son de interés público. Oye, algo mencionaste ya en DF+, así que no te voy a preguntar nada, y dime tú si podías o no contar, pero ¿cuánta plata están buscando levantar y qué es lo que pretenden hacer con esa plata como FaceLab? Sí, FaceLab levantó la última ronda de 30 millones, por lo tanto, Ujú, la ronda ahora es mayor y busca consolidar o establecer las bases productivas para poder satisfacer una demanda obviamente creciente. Ya se han tenido muy buenos resultados en la tecnología, por lo tanto ahora son desafíos obviamente de tanto mercado como de satisfacción de la producción. ujú. Entonces, esa es la etapa en la que está hoy en día FaceLab y que conecta con lo que yo te decía de los propósitos que cumple cada una de las rondas. Generalmente las rondas de serie B son rondas de escalamiento. Por lo tanto, ese es Ujú. el objetivo que se está logrando con esta ronda en particular. Oye, y cada ronda además tiene sus particularidades, como tú dices, los due diligence son distintos, y no sé si la pregunta que te voy a hacer a lo mejor es muy precisa, pero ¿cómo ves tú, a lo mejor le has preguntado a la gente de FaceLab, la importancia que tenía, por ejemplo, el portafolio de propiedad intelectual en la primera ronda, las rondas más SID, con lo que tienen hoy día? ¿Es hoy día parte de lo que les preguntan, parte de due diligence, estado de portafolios de patentes? ¿Es algo importante dentro de lo que es el due diligence del levantamiento de capital hoy día para FaceLab, la propiedad intelectual? Claro, lo voy a ejemplificar como en general, porque propiedad Ujú, intelectual es un mecanismo de barrera para nuevos ujú, competidores. Y ese mecanismo de barrera puede funcionar desde otro punto de vista, que puede ser un mecanismo de barrera comercial también, etcétera. O sea, básicamente las fortalezas que tú tienes para competir en el mercado. En el mundo ujú, científico, obviamente, las patentes son algo muy relevante, pero también empresas que no son de base científica pueden tener estos, eh, como, no sé, joyitas que ayudan a ujú. justificar el relato de por qué va a tener un crecimiento que va a ser robusto y sostenido en el mercado. Me acuerdo una vez de un abogado en Estados Unidos que cuando estaba allá en San Francisco que me decía, mira, el due diligence de una serie C es como esto, el de la serie A, prepárate, es como esto. Y obviamente a medida que las empresas tienen más información, los due diligence son exhaustivos. Ahora,
cuando tú ya tienes un nivel de escala y un nivel de procesos ya probados, ese due diligence muchas veces también se tiende a ser, no sé si fácil la palabra, porque siempre es una Ujú. actividad compleja y que hay que tomársela con mucha seriedad, pero tienden a ser más guiados, porque tú empiezas a trabajar con compañías que son de estándar mundial, y que tienen Ujú. exigencias para sus proveedores, para sus clientes que son de estándares mundiales. Por lo tanto, tú a medida que vas trabajando con grandes compañías, tú vas teniendo estos como validadores, estas como chapitas, que cuando tú estás en una etapa muy temprana no lo tienes. Entonces, si tú cerras un acuerdo con una compañía a nivel mundial, esa es como una prueba bastante fuerte para cualquier persona, cualquier inversionista que está haciendo Ujú. un due diligence, porque dice, bueno, yo tengo que validar que este contrato efectivamente existe, pero no me voy a poner necesariamente a buscar el detalle de cada uno de Claro. los procesos, salvo que sea algo clave, obviamente, de lo que vendría siendo esta propiedad industrial global general. Ujú. Pero claro, buscar esos validadores es súper importante. Entonces, a veces he visto emprendedores que por mucho tiempo buscan trabajar, comillas, gratis, con tal de tener Ujú. esa validación. Como tener ese cliente grande en una etapa temprana, te valía muchísimo. Y en paralelo tú puedes trabajar con estos otros chicos. Entonces, no, hay personas que en el fondo pueden ser más contrarias a esa idea de decir, no, pero ¿por qué voy a trabajar gratis? Y Ujú. en verdad tengo que pagar cuentas, no sé qué. Y es como, oye, o sea, si cerráis ese contrato, casi que a modo de consultoría, como por muy chico que sea, eh, ya lograste tener esa validación de que alguien grande está trabajando contigo. Por lo tanto, la decisión de un competidor de esa empresa o una empresa de otra industria incluso, esa validación va a valer muchísimo para la toma de decisiones de quien en ese minuto estaría tomando un riesgo gigantesco de contratar un Mm. emprendimiento que no tiene una gran Historia. trayectoria, personas que no necesariamente tú los conocías hace mucho tiempo, entonces no puedes como dar fe 100% de esas personas, eh, por lo tanto te puedes agarrar de esos primeros temas. Yo a mis alumnos hice una clase de emprendimiento y yo les motivaba harto a que hicieran proyectos gratis, como consultoría gratis, solamente para tener una patita dentro, poder conocer de primera fuente los procesos y que después les sirva de validador como, mira, yo hice esto con estos gallos, esto es lo que hice, obviamente no es tanto, pero sí, obviamente te da una validación mucho más relevante de decir, oye, compra esta plataforma que nunca nadie la ha comprado. Oye, a nivel de orden interno y de ser, digamos, ordenado generalmente, ¿qué recomendación le dais a los emprendedores que están partiendo como su ronda de capital para prepararse en relación al due diligence? Oye, sean ordenados, ¿qué tipo de consejos les daríais tú? Excelente pregunta. Un due diligence va a ser un parto si es que uno no es ordenado desde el principio, porque básicamente tienes que estar como escarbando cosas hacia atrás. Entonces, incluso aunque estés recién partiendo, siempre piensa en la documentación de lo que tú haces. Suena medio burocrático, pero el hacer ese papeleo hoy te va a ahorrar una cantidad de tiempo futuro gigantesca. Eso por un lado. Segundo, yo soy fanática de los checklists, me encantan, Ujú. porque siempre se me olvidan muchas cosas y en los detalles está, el diablo está en los detalles, es el dicho. Ujú. Entonces, hacer checklists de todo lo que tenga que ver con ese due diligence, ojalá lo más granular posible, y validarlo con al menos 3 o 4 personas que ojalá sean personas muy poco positivas o muy poco Ujú. optimistas. Porque Entiendo. esas personas más pesimistas son las que te dicen, oye, te falta esto, está todo malo. Por lo tanto, así tú llegas por lo menos mucho más preparado, pero no cometes el error de haber pecado de inocente, de pensar de que iba a ser algo fácil. Porque lo peor que te puede pasar es que entusiasmaste a los inversionistas, quieren invertir, pero todo se tranca después en una burocracia, en papeleo, que no los tienes listos, y ahí puedes generar esa pérdida del momentum y que eventualmente te puede costar el deal. Así que mejor estar más preparado que menos preparado y que ese trabajo nunca se va a perder, porque hoy en día puedes estar levantando una ronda simple, pequeña, pero Ujú. el día de mañana igual esa documentación te va a servir. Entonces no es que estés haciendo el trabajo 2 veces. Y Pati, ¿dónde te ves en 5 años más? No tengo idea. No sé ni verme de aquí a 6 meses más o un año. Eh, pero me acuerdo que Inti me preguntaba eso, me decía, no, tú siempre tienes que pensar en bloques de 5 años. Y decía, no, no puedo.
¿Sabes qué? Más que cómo creo que me vería, son ideas como que he estado explorando de cómo quizás me gustaría poder ayudar a compañías desde una base estratégica, desde directorios, y poder poner un sello distinto a la manera en que se hacen esas decisiones dentro de los directorios en startups. Creo que la experiencia de haber trabajado con bastante incertidumbre en un ambiente rodeado de pura gente que trabaja con incertidumbre es algo que tiene gran valor. Y creo que incluso también las mismas metodologías de cómo tomar mejores decisiones para obviamente generar compañías que sean más sostenibles en el tiempo. Creo que esas dos habilidades van a ser bien valoradas y me gustaría ser una persona que está ahí. De hecho, en parte por eso tú mencionabas al principio el magíster que yo había estudiado en Behavioral Science. A mí lo que me interesaba específicamente es los mecanismos que pueden ayudar a una mejor toma de decisiones en aquellas decisiones que son complejas. Porque se habla mucho y hay harta como, no sé, data y contenido sobre las elecciones, que básicamente lo que yo elijo en el minuto, pero que no tiene una incertidumbre. Si yo estoy en el supermercado y veo 2 tipos de mayonesa, bueno, tengo la certidumbre de que están las 2 y las puedo elegir. Pero poco se ha hablado de aquellas metodologías para ayudar a tomar decisiones que son complejas, en la cual tú no tienes claro bien cuáles son los resultados y tampoco tienes clara la probabilidad de ocurrencia de esos resultados. Y es de ahí donde yo creo que una metodología un poco más ordenada y con la comodidad de trabajar en incertidumbre va a ser un tremendo valor en los directores de las empresas a futuro. Y bueno, entonces no vamos a esperar 5 años para volver a invitarte, probablemente te vamos a volver a invitar de aquí a un año para ver cómo te fue con la ronda y además en qué estáis. Pero por ahora, Pati, se nos acabó el tiempo, se fue volando este segundo bloque, tengo que ir a la tercera pausa comercial y por lo mismo, Pati, te quiero dar las gracias por habernos acompañado y bueno, porque eres ya parte de la casa acá en Ligar Lab, así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Lo pasé súper bien y espero sigamos en contacto. Ya, pues, me parece. Vamos nosotros a una tercera pausa comercial y volvemos. Así que no se vayan. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.